Muy buenas tardes, los saluda Manuel Escorza Joyle y esta es una nueva edición del programa Conversando que gracias a la dirección de Jorge Ceballos aparece en Radio Televisión de Radio Miraflores. El Perú desplazó a Italia y como ya lo veníamos diciendo a través de las redes a partir de este programa, esta era una situación que se veía venir. Esta triste realidad parece que se va a acentuar, porque además todo indica que el Perú bastante pronto desplazará a España y después alcanzará al Reino Unido. ¿Qué significa esto? Que Perú ocupará el penoso quinto puesto en números de infectados con coronavirus. Y esa es la realidad de todos los peruanos. Y a esta realidad hay que aumentarle otras realidades internas. Uno, la administración de la economía, la zozobra y el desempleo. Y dos, muy importante, y de esto vamos a hablar hoy, la preparación de nosotros mismos para brindar una batalla personal contra el coronavirus. En algún momento, cuando salgamos, nos vamos a exponer. Y nos vamos a exponer quizá sin vacuna. ¿Cómo vamos a estar preparados para entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recomendaciones tenemos que considerar? Para hablar de estos temas y de otros que saldrán en esta conversación, hemos invitado al médico David Ruiz, quien además, a partir de un conjunto de declaraciones, se ha convertido en una palabra importante en términos de coronavirus y la pandemia. De manera que este programa será un repaso, para mí muy recomendable, de un conjunto de vicisitudes que mucha gente se pregunta y que además debe integrar en su lucha contra el coronavirus, que tiene dos aspectos, el social y el personal. Vamos a enfrentarnos con el virus en la calle, en el micro, en el supermercado, en la vereda, subiendo y bajando escaleras, en el ascensor. ¿Estamos preparados? Conversaremos de eso con David Ruiz. David, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y espero ser suficientemente claro como para que no haya nadie que se pueda decir que fui no muy claro. Bien, empecemos por algunos aspectos considerativos del presente y después entramos a lo que yo he dicho. Hay personas que tienen o que van a tener un contagiado en casa. Ya, quiero que por favor te dirijas a ellos. ¿Qué hacer y cómo cuidarse uno cuando uno tiene un contagiado en casa? ¿Lo encerramos como un apestado y le ponemos doble llave? ¿O tomamos ciertas precauciones para que la convivencia sea viable? Lo más probable es que si no han prevenido antes, ese contagio en casa solamente sea el indicador de que todos en la casa están contagiados, sino que todavía o no van a hacer o no han hecho signo de enfermedad. Porque normalmente entre el tiempo del contagio y el tiempo de los signos que decimos está contagiado, hay un lapso de 15 días. En otras palabras, si ya tenemos a alguien que tiene signos de enfermedad o está positivo al coronavirus, lo primero que tenemos que hacer es entender que primero tenemos que cuidarlo. No podemos pretender abandonarlo y tirarle la comida como si fuera un animal. Entonces, para eso tenemos que utilizar, para la atención, una mascarilla. ¿Cuáles son las mascarillas? Por ejemplo, esta es una N95 que tiene un respirador. O sea, no sé si ves, esta ventanita le permite que la persona que se pone la mascarilla no se asfixie, bota más fácil el aire. Porque todo tipo de mascarilla tiene un problema en la aspiración y en la expiración. Esta da cierta comodidad cuando uno expira, cosa que el cuidador podría usarla. Esta es realmente la profesional, la que utilizan lo que debería utilizar todo el personal sanitario que tiene alta carga viral en el entorno. Esta sería una N95 que no tiene ningún sentido utilizar porque sirve para, por ejemplo, cuando uno está haciendo polvo, un albañil, pero también es una N95, sino que el código es 8210. Este código 8210 no tiene nada que ver con esta que es un 1860. En otras palabras, tienen que saber qué comprar. Por último, el Estado les pide que esta no evita que te contagies, esta evita que tú contagies. Y esta es la que están vendiendo en algunos centros comerciales con una telita que yo le llamo tapababa, ¿no? Porque por lo menos disminuye algo. Y esta es la otra que, si bien es cierto, unas mascarillas más complejas cuestan mucho más. Estas son, por ejemplo, las KN95, que si bien es cierto, no son vamos a decir,
para atender pacientes altamente contaminados son significativamente mucho mejores que estas mascarillas que obliga el Estado. Y si uno va a atender un familiar, debería usar por lo menos esta KN95, que han salido de los países asiáticos luego del 26 de mayo. Todas las mascarillas que salieron antes del 26 de mayo no pasaron los mínimos estándares de calidad. En otras palabras, no son probadas que te den protección. Ahora, para otra cosa que tienes que saber es qué reportar, porque la persona que está monitoreada en casa, el familiar cuidador tiene que reportar información y tiene que saber contar la frecuencia respiratoria, saber tomar la temperatura, saber lo que significa una persona hidratada, cómo hidratarla. La hidratación es fundamental cuando alguien tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque solamente en estado de buena hidratación se tiene la óptima respuesta. Y recuerda que algunos hacen fiebre y esa fiebre también le hace perder agua. Entonces hay que hidratarlos con caldo de verduras y con infusiones de todo tipo. Y entender que no le puedo alimentar como si fuera cualquier persona, porque en la medida que le doy más azúcar, su sistema inmune se deprime. David, dos preguntas a partir de lo que tú dices. La primera sobre las mascarillas, nos ha mostrado varias. Por favor, muéstranos la que tú recomiendas y cómo se llama esa mascarilla. Ya sabemos que es a partir del 26 de mayo que tiene que tener como fecha de fabricación. Así, es esta mascarilla que es una KN95, que para el que cuida, o sea, que el cuida una persona, no es el que todo el día está expuesto, es una mascarilla que más o menos debe estar un precio razonable de 12 soles, ¿no? Porque ya, que no y esa mascarilla hay que tenerla dentro de casa cuando hay un contagiado en el hogar. Sí, el que está atendiendo y la persona que está enferma la debe tener cuando se acerca a alguien. Ya, si una persona está contagiada y tiene la puerta abierta, ¿el virus va a pasar por el aire hasta la sala? ¿Va a haber carga viral o no? Si hay corriente de aire, sí. O sea, porque las corrientes de ventilación en las casas varían según las presiones. Por ejemplo, en mi casa, el aire varía o se mueve de adelante hacia atrás, hacia el jardín. Pero en otras casas no entra por atrás, porque va el aire siempre de más presión a menos presión. Entonces hay que saber el flujo laminar o el flujo de aire, ¿no? ¿Por dónde va? David, en tu segunda parte de la respuesta dijiste si es que tiene fiebre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay pacientes que pueden tener síntomas de coronavirus, pero no fiebre? Sí, tanto es así que pueden tener ningún síntoma y estar enfermos. No, esos son los asintomáticos, pero digo, ya, ¿uno puede enfermarse y no tener fiebre? Lo que pasa es que en el abanico de la presentación, no todo presentan igual. A veces la fiebre es tan sutil que la persona no la siente, pero si no la tomo la temperatura, no la sé identificar. Y segundo, recuerda de que si estamos aceptando que haya sintomáticos, también los sintomáticos tienen un abanico de presentación. Por ejemplo, las personas que tienen más vejez o tienen más edad o tienen inmunosenescencia siendo jóvenes, o sea, tienen su sistema inmune deteriorado a pesar que tienen menos de 50 años, esas personas, su capacidad de hacer fiebre es baja. Y otras que, como decir, sin que nadie sepa, se están tomando el Panadol y entonces no hacen fiebre, pues. Bien, en el caso del coronavirus seguimos considerando fiebre a partir de 37. Claro. Sí. Bueno, de acuerdo. Bueno, empecemos a hablar de aquí al futuro y empecemos por algo que creo que es de preocupación del presente. ¿Qué debe hacer una persona para estar protegida de la posibilidad de adquirir infecciones? Ya, porque obviamente me gusta la pregunta porque primero me permite aclarar. Una cosa es de adquirir la infección y otra cosa es adquirir la infección y enfermarse, ¿no? Las dos cosas son importantes pero separadas. Para adquirir la infección, en realidad uno tiene que saber que de todos modos se va a infectar tarde o temprano, porque el virus no va a desaparecer. Lo que tenemos que pensar es que estemos en la mejor condición para enfrentar ese virus. En otras palabras, no vamos a poder quedarnos metidos año tras año. Y los ancianos no vamos a hacer un entierro en vida para que nunca salgan de su casa. El virus va a tener que estar en el ambiente durante varios años.
Y no es tan fácil, como dicen los expertos, que lo van a desaparecer con una vacuna, porque si no, ya hubieran desaparecido los otros, ¿no? El SARS-CoV-1, las influencias, ya no existirían en el mundo. Así que siguen existiendo y siguen muriendo gente con esos virus. Cosa que sobre la exposición creo que podemos entrar. Si vives en un edificio, los sistemas de desinfección tienen que estar centrados en los usos comunes. Y tiene que haber un personal dedicado a limpiar pasamanos, escaleras y ascensores, si es que viven en edificio. Y los que no viven en edificio tienen que estar centrados en que los accesos del personal que participa o convive en la misma casa tienen que tener políticas o como protocolos de limpieza. Por ejemplo, tienen que saber que entrando a su casa no pueden tocar nada, salvo que vayan al baño a lavar las manos. Ahora, recuerda que el virus va por una especie de... es de persona a persona, pero una cosa es el tiempo que la saliva, microsaliva, puede estar en el aire, y otra cosa es el virus. El virus, cuando uno está hablando de escalas nanométricas, o sea, no estamos hablando de milimétrico, sino nanométrico, puede permanecer 20, 30 minutos en el aire. Entonces, no es posible que dejemos de aprovechar el sistema de ozonización para esterilizar el aire en las habitaciones donde está discurriendo la persona contaminada para bajar la carga viral. David, una pregunta. ¿Eso quiere decir que si uno sube en autobús va a encontrar virus en el aire sí o sí? Sí. ¿Y eso basta para que uno se contagie? No, porque depende de la carga viral. Quiere decir qué cantidad de virus. Si yo te estaba diciendo que esta mascarilla, como esta mascarilla y como esta mascarilla sirven porque todas son N95. O sea, si yo le reduzco la carga viral 95% a una exposición promedio, no es un médico que está todo el día con pacientes emitiendo virus, sino a una carga viral promedio es suficiente menos atenuada como para que un sistema inmune, incluso de mediana capacidad, lo pueda manejar. Bien. David, otra pregunta. Uno llega a casa, se saca la casaca, la pone donde la quiere poner y encima pone la mascarilla. ¿Hay riesgo de contagio a través de la casaca después? Sí, lo que sucede es que técnicamente la mascarilla, la parte externa, es la que está altamente contaminada. Y esta parte interna, técnicamente, no está contaminada. Entonces, si yo vengo de la calle y esto lo tengo, la parte de afuera contacta con cualquier cosa, estoy distribuyendo esa contaminación. Más aún, recuerda que estas mascarillas no son baratas y que la persona la tiene que utilizar por varios días. Entonces, lo que tenemos que saber es que tenemos que tener técnicas. Una técnica, por ejemplo, es poner un tupper acá. Un tupper me refiero a una especie de plástico, como una cubeta. Entonces, el elástico de arriba me lo saco y va a la cubeta. Y el otro me jalo y va a la cubeta. De tal forma que esta parte de acá nunca fue tocada por ninguna otra cosa. No puedo estarla poniendo en cualquier lugar. Porque si no ya, estoy... Ahora, otra pregunta, David. Una persona que usa su mascarilla 6 horas a la semana, porque fue al cajero, fue al WOM, fue a Plaza B, a Totus, y bajó a recibir un paquete, y se dio una vuelta a la manzana. Ya, ¿esa mascarilla cuánto tiempo puede durar? Varias semanas. Varias semanas. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo pienso, David, que aquí todos tenemos que dar la batalla, pero que hay 2 tipos de batalla. Una, la social, donde la solidaridad es absolutamente fundamental, y otra, la personal. Yo escribía en la mañana en mi Face que en algún momento vamos a salir a la calle a exponernos y a enfrentarnos al virus. Quizá para algunos sea enero o febrero, y quizá para otros sea julio, agosto, septiembre. Pero en cualquier caso, esa batalla la vamos a librar. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la inmunidad y la nutrición, y eventualmente desde la medicina, para prepararse para esa situación que a mí me parece absolutamente fundamental, porque uno se puede haber quedado 4 meses en cuarentena
y después sale, se expone y de repente hasta se muere. Entonces creo que tiene que haber una preparación interna para ir a la guerra, para ir a las batallas. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y si esto es correcto, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, es correcto. Quiero que recordemos que nuestro país es uno de los países con más alta tasa de tuberculosis en el mundo y quizás estamos en el primer puesto de la tuberculosis multidrogo resistente. En otras palabras, la mayoría nos exponemos a tuberculosis todos los días o todas las semanas y no nos da. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune lo maneja. Ahora, para mejorar nuestro sistema inmune, primero tenemos que considerar que lo peor que tiene para aplanar el sistema inmune la persona común es tener una carga glicémica alta, es decir, tener su glucosa alta. ¿Y cómo bajamos la glucosa? Obviamente, dejar o consumir mínima cantidad de frutas, porque las frutas son dulces, y poder tomar pues los frutos azules, o sea, el acaí, el arándano, las fresas, como primera opción. En los niños son más golosos y obviamente estoy hablando yo en adultos. La otra cosa es dejar de comer todo tipo de carbohidratos refinados. Todos los carbohidratos refinados tienen índices glicémicos altos, rápidamente se convierten en glucosa y eso deteriora el sistema inmune. A ver, danos 3 ejemplos. Espagueti, ¿qué otra cosa? Galletas, pan. Ya. La avena, ¿cómo la consideras? Depende, porque la avena es un intermedio. Si la cocinas muy poco, en otras palabras, menos de 2 minutos, su índice glicémico es bajo. Pero tiene que estar en hojuelas y cocinada a menos de 2 minutos. Si la y si la mezclas con agua, nada más, esa precocida que venden. No, pues que la precocida ya está cocida. No, estamos hablando en hojuela cruda y la debes cocinar 2 minutos. Ya, pero la precocida sí se puede comer. Sí, claro, pero lo que pasa es también depende de la cantidad, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo. Ahora, hay un término que podría buscar en internet que se llama restricción terapéutica de carbohidratos. Yo he desarrollado también un video sobre eso, porque tenemos que saber que le hicieron mucha mala fama la industria, la industria alimentaria, le hicieron mucha mala fama a las grasas para que la gente consuma azúcar. Y en realidad han desaprendido el consumo de grasas. Y entonces la persona tiene que cambiar, lo que tiene es que dejar de consumir tanto carbohidrato y comenzar a consumir mucho más la grasa. La otra cosa es investigar sobre la dieta cetogénica. No estoy diciendo que todos lo pueden hacer, ni que sea útil para todos. Algunas personas no la toleran, pero ¿qué cosa es eso? La dieta cetogénica es un tipo de dieta que hace restricción de nutrientes en calorías, más le pone muy poca cantidad de verduras y poca cantidad y cero carbohidratos. De tal forma que el cerebro se va a ir acostumbrando a no trabajar con glucosa, sino vivir con cuerpos cetónicos. Eso tiene una ventaja porque resetea el sistema inmune y además podría ser la primera etapa o el primer paso para hacer el ayuno intermitente. Bien, David, te quiero hacer una pregunta aquí. En términos metafóricos, un atleta que hace 10 segundos para correr 100 metros con 85 de azúcar, es una metáfora esto. ¿Cuántos segundos haría una persona que tiene 115 de azúcar? Lo que pasa es que la persona que tiene 115 puede ser por una cuestión patológica o una cuestión optimizada. Por ejemplo, una persona que tiene 115 puede ser porque su cuerpo no siente la glucosa, porque tiene un problema de receptores de glucosa y entonces hay que darle metformina y otras cosas para que su cuerpo sienta la glucosa. Tiene un problema del metabólico, entonces 115 no es que su cuerpo siente los 115. Y la otra puede ser que tenga los 115 y su cuerpo sienta los 115 y pueda metabolizar los 115 y obviamente es abismalmente la situación. Entonces, o sea que no funciona la fórmula, por decirlo de alguna manera, de que a mayor azúcar, más cansancio. Más azúcar, más cansancio no, porque va a depender del estado metabólico. Lo que sucede es que la mayoría de personas, que en el Perú hay muchísima cantidad que tiene resistencia a la insulina, como no tienen en realidad nutriente y no pueden tener nutriente porque es resistente a que ingrese la glucosa, porque la insulina se necesita para que ingrese la glucosa, y en realidad la célula está en ayuno constante, en hambre constante y desnutrida, porque no tiene para que ingrese el nutriente, porque no tiene la insulina que requiere. O sea, tiene la insulina, pero es resistente a la insulina.
Bien, y desde el punto de vista natural, ¿qué tipo de comida uno tiene que ingerir para fortalecer el sistema inmune para cuando ya salgamos a la calle? Bueno, es que bien complicado, porque la mayoría de lo que hacemos nosotros es agredir el sistema inmune todo el tiempo, ¿no? En todo tipo de forma. Lo agredimos porque, por ejemplo, le cortamos el ciclo circadiano. O sea, nosotros tenemos un sistema inmune que se enlaza con la luz del día y la noche, le bloqueamos eso. Después comemos cosas procesadas, cosas que tienen, por ejemplo, mucho preservante. Imagínate, una cosa es que tú hagas el yogur y otra cosa es que compres el yogur. Cuando compras el yogur, tiene un preservante que impide que eso se pudra. Ese antivida, vamos a llamarle así, ese impididor que se pudra, que es un antivida, te lo estás comiendo antivida. Entonces, no es el yogur, es qué hay dentro de ese yogur. Porque el yogur, fundamentalmente, para la persona que tolera bien la proteína de leche es muy bueno, pero no con la cantidad de sustancias antivida que normalmente lo tiene. Ahora, tú me preguntas de cosas naturales. La verdad es que en estas circunstancias, yo creo que lo que hay que pensar es en dosis farmacológicas de suplementos, no en cosas Vitamina naturales. C, vitamina D. Pero depende de la dosis, porque recuerda que no todos toleran la misma dosis para mejorar la defensa. Pero las dosis antioxidantes, estamos hablando de 1 gramo cada 6 horas. Después la otra es la vitamina D, porque en la cuarentena nos hemos depletado de vitamina D. No solamente nos malogra el cerebro porque nos hace estar más deprimidos, sino que además todas las células inmunes tienen receptores de vitamina D. ¿Por qué? Porque la necesitamos para producir todos los tipos de citoquinas y tener una respuesta inmune modulada para que no hagamos tormenta de citoquinas, que es la fase terminal. Y obviamente necesitamos unas 10.000 unidades por día. Que se David, venden ¿estás hablando de vitamina C o D? D. La C es D, 1 ya. gramo cada 6 horas. Y O la sea, D, hay que tomar una pastillita cada 6 horas de vitamina D. no, de C. De De la C. vitamina C ¿Y de sería la D? una cada día, pero de 10.000 unidades. Ya, la vitamina D es efervescente, 4 pastillas al día. Vitamina D no viene efervescente, me parece. Viene Pero como el redoxón viene efervescente. Esa es la C. La La C C. es el redoxón. Sí. Ya, eso es O sea, 4 veces al día. pero es que la vitamina C viene en 3 presentaciones en Perú, o en 4. Hay en polvo, que es la más barata, que obviamente que debe estar accesible. Segundo, viene efervescente, que es como decir la más rica. Viene en tabletas, que es la más práctica, y en pastillas, que también es práctica para el adulto. Entonces, el problema es que algunos estómagos atróficos se irritan con la vitamina C. Entonces la tienen que tomar o con las miras o ver cómo hacen para que no se irrite. Si no la toleran, hay que bajarle la dosis. Por ejemplo, hay ancianos que yo no le puedo dar más de medio gramo cada 6 horas porque no lo va a tolerar. Y se ha demostrado que incluso medio gramo cada 6 horas sirve. De acuerdo. Incluso 1/4 de gramo cada 6 horas sirve. Entonces, de acuerdo. Lo que tolere. David, hablamos el mes pasado, pero en estas 4 semanas han habido noticias. Rusia ha sacado un fármaco, Inglaterra está dando dexametasona, me parece. Brasil ayer ha formalizado la hidroquilina, o como se llame. ¿Qué nos puedes decir de estas medicinas? ¿Qué novedades médicas hay en este mes? Me parece muy interesante, pero me gustaría solamente darme unos 30 segundos para decir, necesitamos zinc, 50 miligramos por día, selenio mínimo 100 microgramos por día, ácidos grasos omega 3, 6, por lo menos 6 gramos por día, considerar los diferentes EPA o DCA. O sea, necesitamos magnesio, unos 500 miligramos por día en la forma de gluconato. O sea, hay un montón de micronutrientes que no estamos consumiendo porque no hemos tenido cultura alimentaria. Nuestro sistema dirigido a la salud ha estado cero. No sé, estoy hablando que ha disminuido la sobrevida en un 20%. Ni siquiera le ha duplicado la sobrevida. Un 20% es un 5% más de posibilidad de vivir en los pacientes que están intubados con ventilación mecánica. Recuerda que en Brasil, de cada 3 que se van a la UCI, 2 van a fallecer. O sea, esa relación no se ve, no lo van a ver los colegas. Eso se ve en grandes series.
Y la otra droga que me has comentado es que Brasil la está dando ahora la hidroxicloroquina. Hay 3 medicamentos muy parecidos a la hidroxicloroquina. Uno es la quinina, que se utilizó en la época de mi abuelita para la malaria. Es muy tóxica y es muy natural. Las otras cosas son sintéticas. Una es la cloroquina, que ya no se usa porque es muy tóxica, y la hidroxicloroquina, que es la que se usa en la actualidad para la malaria y también se utiliza para otros problemas reumáticos. O sea, para los reumatólogos la utilizaban mucho para bajar o para modular la respuesta inmune. Entonces, y el medicamento que está con mucho poder en el Perú es la ivermectina. Entonces, podríamos decir que las personas deben saber que tenemos buenos instrumentos para atenderlos. La ivermectina y la hidroxicloroquina para tratamiento en casa. Pero no pueden hacer automedicación porque lo que yo estoy viendo de los pacientes cuando me llegan a mí para hacer consulta, ya se han puesto alta dosis de corticoide, se han consumido prednisona, panadol, están con un hígado intoxicado con tanto panadol, porque el acetaminofén es muy hepatotóxico, y encima han bajado tanto su fiebre que su respuesta de hacer anticuerpos está anulada, porque la fiebre nos permite hacer buena cantidad y calidad de anticuerpos. De acuerdo, de acuerdo. David, hablemos un poco de lo que se viene, pero en el medio hablemos de la actual coyuntura peruana. El lunes liberan los malls. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque ya surgieron un montón de tiendas que dicen que no pueden abrir porque no les permiten, porque no han pagado sus deudas de alquiler. ¿Esto va a ser bueno o malo? ¿O las dos cosas? Bueno, lo que sucede es que para las personas que tienen un sistema inmune saludable, que estamos hablando de las personas de menos de 35 años, que hacen deporte, que comen sano, en realidad les va a ser indiferente. Segundo, si son mujeres, menos aún, porque recuerda que los varones tenemos casi el doble de riesgo de fallecer con esto que las mujeres. Tercero, todos necesitamos trabajar, hombres y mujeres. Lo que sucede es que en los malls utilizan un aire acondicionado recirculante y ese aire acondicionado no se filtra, por lo menos hasta antes de la pandemia. No sé si les están pidiendo filtrar. Ahora, ¿cómo se filtra? Hay unos filtros que son filtros EPA, que son para filtrar partículas virales, de tal forma que ese aire que respiras, que sale del sistema de aire acondicionado, está completamente filtrado. ¿Qué ha sucedido en los bancos? Una persona iba contaminada, dejaba todo el virus y el virus circulaba y durante todo el día iban ahí manejándose el mismo aire, recirculando con el aparato de aire acondicionado. Por eso es que tenían que cerrar el banco, como fumigarlo y cambiar todo el personal para poder reabrir el banco a la brevedad después de 2 o 3 días, ¿no? La agencia bancaria. Pero el Estado peruano y el sistema bancario no se dio cuenta de algo tan elemental como lo que estamos hablando. Bueno, si me estás diciendo que, imagínate, si la OMS, hay un montón de cosas que no se han dado cuenta, es imposible que pensemos que todos nos tenemos que dar cuenta en el mismo momento. Mira, hay una neumonía muy antigua que me enseñaron cuando yo estaba comenzando medicina, que es una neumonía justo que se investigó por la contaminación de los aparatos de aire acondicionado. En otras palabras, el bicho vivía en esos aparatitos de aire acondicionado y peor era en esos aparatos de aire acondicionado que te dan aire caliente y aire frío. En otras palabras, cuando estaba con aire caliente, crecía. Y cuando le pusieron el aire frío, pues se liberaron esas esporas y dio unas neumonías masivas y murieron muchas personas en los Estados Unidos. O sea, hay mucha experiencia sobre el manejo de infecciones en los lugares con aire acondicionado. Por lo menos en pandemias, no se puede utilizar centros cerrados, salvo que sean con flujo de aire. Es decir, hay extractores de aire que venga el aire de la calle y hay extractores para que lo bote. Entonces estás realmente haciendo un flujo de aire y no recirculando el mismo aire. De acuerdo. Me pregunto cuál será la situación en este contexto del Jockey Plaza y de otros grandes moles que hay en Lima. Bueno, mientras yo no la sepa, no voy a ir. Ya, bueno, haremos algo parecido. David, la Universidad de Oxford ya anunció que están haciendo
2 billones de vacunas mientras logran la patente y terminan las pruebas. Bueno, solo en Estados Unidos hay como 600 millones que se van para allá. La Comunidad Europea hay otros 600 millones o más incluso, etcétera. No sabemos si en el Perú nos van a llegar en 2 aviones 36 millones de vacunas, o nos van a llegar solamente primero 3 millones, etcétera, etcétera. Y esto debería implicar una lógica de organización. Si la vacuna va a ser puesta en el cuerpo, vía inyectable, ¿de dónde va a sacar el Perú 36 millones de jeringas? 36 millones de agujas, 36 millones de conos de algodón. Y la pregunta va a ser, ¿quiénes deben ser primeros? O sea, primero yo creo que debería ser el personal médico, después las Fuerzas Armadas y policiales, después los transportistas y la gente de mercado, no lo sé. Pero, ¿cómo crees tú que se debe organizar el país para cuando llegue la vacuna? Primero, te aseguro que hay más o menos 7.000 centros que están investigando sobre la vacuna y hay más o menos 7 vacunas que ya están terminadas. En otras palabras, que están haciendo todas las pruebas en humanos y están haciendo la producción paralela. De tal forma que si la prueba en humanos para noviembre o diciembre resulta que es viable poner esa vacuna, ya la tienen hecha. Así están trabajando. Si no, va a ser imposible que la tengamos para el próximo año. Entonces, no es que va a haber un proveedor, va a haber muchos proveedores. Y por supuesto, hay varios tipos de vacunas. La mejor vacuna va a ser una vacuna de RNA mensajero que se inocula, se va a meter el RNA dentro de tu célula y va a hacer que tu propia célula produzca un pedacito de virus, pero no es virus, sino como un pedacito de su pared, de su cápside, y esto estimule tu sistema inmune para que cuando venga el virus tú puedas defenderte. Esa es una de las vacunas que más complejidad técnica tiene. Paremos ahí un ratito. Hace un rato hablamos de las mascarillas y de las famosas N95, que yo repito de arriba para abajo, N95. Recién me he enterado que N95 quiere decir que filtra el 95% de las impurezas. Yo no lo sabía. Y eso, que hablo de esto a cada rato. ¿Cómo distinguir una vacuna de otra? Por eso va a tener que escoger las que no tienen posibilidad de tener médico privado, van a tener que hacer lo que el Estado les dé. ¿Por qué? Porque ahorita hay una dictadura del Estado. El Estado quiere decir incluso qué cosa podemos conversar cada uno. Quiere establecer qué cosa es verdad y qué es mentira. Y todavía quiere sancionar. Hay una propuesta del Ejecutivo para que se discute este punto. Obviamente es el inicio de nuestro fascismo chol, ¿no? Pero muy peligroso. El otro punto es qué vacuna escoger. Vas a tener que escoger, si tienes la posibilidad de acceder a más de un tipo, pues con el médico que tú tengas confianza, vas a tener que escoger con él. ¿Por qué? Porque aunque sea un oftalmólogo, de medicina sabe más que tú, al menos de medicina, ¿no? Entonces, con el médico que confíes vas a tener que discutir cuál te pones. Quiero que sepas que todas las vacunas tienen riesgos, todas. No hay posibilidad, pero igualmente, como dije al inicio, si tu sistema inmune no es competente, así te pongamos las vacunas, no va a poder hacer los anticuerpos. Por eso es que yo soy del enfoque inmunocéntrico. Mientras no nos centremos en el sistema inmune, así haya la vacuna, no haces anticuerpos. Tengo pacientes que le hemos puesto 3 veces vacunas para hepatitis B, por ejemplo. Es más, de 3 laboratorios diferentes, porque suponíamos al inicio que la vacuna que tenía E-Salud era mala. Bueno, eso fue una hipótesis. Le pusimos de otra marca. Tampoco es anticuerpos. Entonces, le pusimos de una que mandamos a traer de fuera. Tampoco es anticuerpos. Y, por supuesto, después comenzamos a mejorar su sistema inmune, levantamos su capacidad de respuesta inmune, le pusimos una vacuna chola, corriente, y comenzó a hacer anticuerpos. Para que todos entendamos que es fundamental entender que lo único que hay para que te defienda es tu sistema inmune. Los colegas que han fallecido han recibido todo tipo de fármaco. Ten la seguridad que sus pares, los demás colegas, no han ahorrado en ningún fármaco. Sin embargo, han muerto. ¿Qué quiere decir? No es que les faltó fármaco. La gente está pensando en el fármaco milagroso. La gente tiene que pensar en mejorar su sistema inmune, mejorando su metabolismo. Y todo lo podemos hacer.
todos, no hay ninguna persona que no pueda. Si estamos viendo que una señora entre 90 y 110 años están saliendo de la UCI, o sea, no estamos hablando de personas nomás mayorcitas, de más de 100 años están saliendo de la unidad de cuidados intensivos. Que en Perú no se está recibiendo personas mayores, ¿no? Ya no, porque no hay ya. Desde ayer David, ya no hay campo. David, el Perú impresiona a personas que vienen de Alemania y Francia, desde que yo tengo uso de razón, porque este es un país de un surrealismo maravilloso, pero también impactante en el mal sentido de la palabra. No va a faltar que se ponga 4 vacunas. La que viene de China, la que viene de Estados Unidos, la que viene de Rusia y una vacuna peruana, la que le pusieron a nuestros auquénicos. ¿Hay algún riesgo en ponerse un multifruti de vacunas? Sí, se llama interferencia viral. Por ejemplo, si tú paralelamente te vacunas contra la influenza, el sistema inmune responde diferente. Siempre perturba. Es como que mucha contaminación para hacer mucha respuesta no le ayuda. Generalmente lo que preferimos es no mezclar tanto. Incluso con los niños que se les mezcla, el objetivo no es que sea óptimo mezclar. El objetivo es que la mayoría de personas no quiere regresar. Entonces se ha diseñado un sistema para mezclar grupos por grupos que no sea muy dañino. Sí, pero va a haber gente que se va a vacunar por lo bajo y que te va a decir, no, yo no me he puesto ninguna vacuna. Ya se puso 2. Ya, ¿esas personas van a estar en riesgo? Sí, pero a esas personas no le van a vacunar porque lo primero que le vamos a hacer es una prueba si es que ya tiene anticuerpos. Porque algunos van a tener anticuerpos porque se pusieron sin darse cuenta y sin embargo ya están inmunes. Otros que han tenido la enfermedad pero han creído que era un resfrío. Otros que han estado mal, se han recuperado y tienen anticuerpos. Y otros que incluso han estado mal y no tienen anticuerpos y esos se van a tener que vacunar, por supuesto. Bien, David, entonces te voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿En cuánto tiempo te dan el resultado de una prueba de anticuerpos? 20 minutos máximo. O sea que en un día se puede hacer todo el trámite. Sí, completamente. O sea, mientras esperas, por ejemplo, yo hace como 20 días fui a donar sangre. Entonces, ahora le están agregando otras pruebas adicionales, ¿no? Por seguridad por la pandemia. Como nunca me hicieron esperar como 20 minutos, porque antes no me hacían esperar casi nada, ¿no? O sea, era todo más rápido, pero yo esperé todo el tiempo, pues, ¿no? Claro, me fui a la calle a esperar, porque para no estar muy congestionado, pero sí le hacen la prueba del coronavirus a todos, ¿no? Incluso, recuerda que hay 3 posibilidades. Hay un IgG y un IgM. Y nosotros vamos a tener IgG, que es como recuerdo y saber que ya estamos inmunes a la enfermedad de COVID-19. Pero la IgM es que estamos haciendo el proceso. Que lo sintamos o no lo sintamos con un IgM positivo, estamos en pleno proceso. Y estamos en capacidad de contagiar. Y con IgG, lo más probable es que ya no estemos con capacidad de contagiar. Bien, entonces, si estoy entendiendo bien, el proceso de vacunación tiene 3 partes. La prueba para ver qué tan inmune está uno a través de los anticuerpos, la puesta de la vacuna y una prueba posterior para ver si el cuerpo se inmunizó. ¿Es correcto eso? Las 2 primeras sí, la tercera nunca se hace, que es lo que debería hacerse. ¿Por qué? Ok. Pero si uno decidiera hacerla, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Sí, más o menos 15 días. Más o menos 15 días. 15 días. Bien. Que es el proceso, que es el... Bien. Si te llamara, David, si a ti te llamara el presidente de la República y te encarga y tú aceptas ser el jefe de todo este sistema de vacunación, ¿en cuánto tiempo crees tú que se podría hacer, que tú lo podrías hacer? Si es que todas las personas quieren vacunarse, la distribución en el Perú se puede lograr en una semana y se puede vacunar a todo el Perú en 3 meses. O sea que el Perú empieza a ser vacunado y recién en 3 meses o más quizá el país será terminado de vacunar. Lo que sucede es que recuerda que nosotros tenemos mucha densidad poblacional en algunas ciudades
y la accesibilidad de todas las personas no es la misma, ¿no? Porque una cosa es, en Lima se puede hacer en 2 días, pero el Perú no comienza y termina en Lima. Entonces, no es posible tener, como decir, la cubierta total. Y para que tengamos protección, por lo menos por encima del 80% tiene que estar vacunada la población. Sí. David, Lima, que tiene casi 11 millones, ¿se puede hacer en 2 días? Es que recuerda que recién han comenzado a darse cuenta que el sistema mejor es el sistema que no de alta complejidad, o sea, no el hospital Almenar, Rebagliati, no, sino la posta local. Y en la posta local tienen personas que pueden agarrar manzanas. O sea, en otras palabras, por ejemplo, un distrito lo dividen en 200 partes. 200 personas salen a vacunar paralelamente y en la forma como han distribuido. O sea, cuando yo he hecho servicio rural, hemos vacunado de esa manera tremendas cantidades de territorio, pero tenemos experiencia. La mayoría de los niños se vacunan y los adultos también en todo el Perú. Lo que sucede es que ahora tendría que establecer desde qué edad, hasta qué edad, y recuerda, hay muchísimas personas que no van a quererse vacunar. Sí. Ahora, pero hablemos de los que se van a vacunar. ¿La vacuna va a venir con inyectable? No, no. Viene en un vial donde la tienen que sacar porque la vacuna, o sea, viene en líquido. ¿Y de dónde vamos a sacar 36 millones de jeringas? Yo creo que hay más, ¿ah? O sea... En el Perú. Mira, para que tengas una idea, no sé si esa parte la has revisado una vez, más o menos 10 millones de mascarillas salieron en el primer trimestre de este año del Perú hacia los países europeos. Y nadie lo detectó, lo han detectado después. En otras palabras, Europa estaba comprando mascarillas de todo el mundo porque sabía lo que le venía. Y acá las autoridades se les pasó por la nariz que salieron tantas mascarillas. Y había mascarillas. Cuando han querido comprar, los Estados Unidos, por emergencia sanitaria, estuvieron haciendo incautación transitoria de los bienes. O sea, no es que se los robaban, te lo pago. O sea, esta mascarilla venía de Europa para Estados Unidos, y los Estados Unidos me dicen, ¿cuánto te cuesta? Sí, te lo pago, no puedes salir de acá. Y eso ha pasado y han retenido los aviones, por eso es que no llegaban lo que llaman el equipo de protección personal para los médicos. Por eso es que los médicos han fallecido, porque no tenían equipo de protección personal. Porque esto lo han estado utilizando 15 días, todo el día. Y esto sirve para un turno. Sin embargo, ahorita lo están utilizando para una semana. O sea, imagínate en qué nivel de exposición están los colegas. Bien. David, ¿una enfermera puede vacunar a cuántas personas al día? Es que no tiene que ser enfermera, porque para vacunar necesito tener solo entrenamiento. O sea, tengo que tener una calificación mínima para entrenamiento. Puede ser una técnica de enfermería, no una enfermera profesional. Entonces, piensa que una técnica de enfermería puede vacunar unas 200 personas. Bien. Ahora, David, a una persona la vacunan y vamos a suponer que la vacuna le hizo efecto. ¿Al cuánto tiempo puede salir al parque, jugar, ver a su enamorada o su enamorado, irse a bailar, tomarse un trago, conversar sin miedo en la calle? Bueno, lo que sucede es que cada tipo de vacuna tiene su estudio del pico de momento que se requiere para que haga los anticuerpos. O sea, el estudio, como decir, el prospecto de la vacuna dice, esta me va a desencadenar anticuerpos suficiente como para que sean útiles a los 15 días. Otra te puede decir al mes, otra te puede decir a la semana. Y eso viene después de ese estudio que estamos diciendo que se está haciendo en personas sanas. Porque ese estudio, o sea, primero se hizo como decir, en laboratorio. Pero para yo poderte responder, tengo que tener finalizados esos estudios que terminan en noviembre. Bien. David, estamos cerrando esta conversación. ¿Habrá una vacuna mejor que otra? Sí. ¿Cómo es eso? Explícanos. Primero, porque así como, por ejemplo, hay telas para camisas y hay camisas con la misma tela hechas en forma diferente, entonces las combinaciones sobre el tipo de tela y el tipo de camisa van a irse matizando. Las vacunas tienen calidades, como los autos tienen calidades, como las lunas de tus lentes tienen calidades, como los tintes de las damas tienen calidades. Y obviamente las vacunas
que el Estado va a comprar tiene que ser de calidades intermedias, o sea, no muy altas que no puedas pagar, ni muy bajas que no le sirvan. Bien, ¿tú crees, David, que se debería comercializar la vacuna o que debería ser declarado eh, un bien de necesidad pública y por lo tanto darse gratuitamente a la población? Yo creo que por la tendencia tiene que darse gratuitamente para el que quiera, así como porque la persona en la tendencia mundial es que le han hecho creer a las personas que tienen derecho a la salud, cuando ni siquiera cuidan su cuerpo. Yo creo que deberían tener derecho al cuidado de la enfermedad aquellas personas que cuidan su salud. Pero no, acá lo han puesto que tienen derecho a tener cuidado de su enfermedad, aquellas personas incluso que nunca han cuidado su salud. Entonces, como estamos en el sistema ideológico, que todos tienen derecho a eso, entonces tiene que ser gratuito, porque si imagínate, si se le está dando medicamentos a un sinnúmero de enfermedades, reemplazos hormonales gratuitos, le van a tener que dar la vacuna a todo el Perú. Es un problema nacional. O sea, es un sistema, es un problema que por lo menos la mayoría de personas, si así la vendieran, que también estará bien que la vendan, por supuesto, no va a tener recursos para cubrir más del 80% de la población con sus recursos propios, porque recuerda que lo que viene en adelante no es la bonanza económica, ¿no? Sí. O sea, ¿Cuánto para costará enero, una vacuna de ese tipo? Sabemos que no depende de nosotros, pero a ojo de buen cubero, porque el otro día me ofrecieron a mí ponerme una vacuna contra la neumonía o algo con cocos, no me acuerdo de qué cosa era, y era 300 soles, ¿eh? sí, pero al Estado debe costarle $10, seguramente es el promedio que se paga, ¿no? Una O cosa es lo sea que que le son cuesta al más o Estado. menos 400 millones de dólares, un poco menos lo que se va a gastar en eso. Sí, porque, o sea, le recuerda que una cosa es vender una vacuna y otra cosa es comprar lotes inmensos, ¿no? O sea, pero recuerda de que China ha ofrecido incluso su vacuna, si es que la logran ellos, sin patente y todavía subsidiada, ¿no? Eso es lo que ha ofrecido al mundo, porque China tiene toda una política para, como decir, ganarse la voluntad del Para mundo entero. congraciarse a partir de todo esto. Sí, claro, Sí. porque, Bueno, porque otra cosa obviamente, más importantísima que se me iba, así que vamos a alargar la entrevista unos minutos. Esta nueva cepa que se ha activado en Pekín, ¿qué nos puedes decir de eso? lo que sucede es que el virus siempre muta, pero muta poquito. O sea, es algo así como, por ejemplo, yo todos los días me veo en el enlace en vivo que hago y en realidad me veo diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor me desperté con más ánimos, me desperté un ratito. Se ha ido tu rostro a propósito de verse, ¿eh? Se ha ido el rostro de David. ¿Qué pasó? Vamos a esperar que se reconecte. Es una conversación que estamos teniendo sobre la salud, a cuidar, a proteger y a cultivar a partir de la crisis que estamos teniendo sanitaria por ese tema del coronavirus. Y estamos con David Ruiz, cuya presencia ha desaparecido fantasmalmente por razones propias de las conexiones de Internet, que es otra cosa que tenemos que trabajar y que seguramente haremos un programa también, ¿no? Sobre desarrollo y necesidad de cobertura digital. Vamos a esperarlo un segundito y arrancamos de nuevo con la entrevista, ya con el final de la entrevista, donde le quiero hacer todavía una o dos preguntas que creo que son importantes. Ya se está reconectando David y me parece incluso que ya se reconectó. Sí, es David, que en realidad, bueno, aproveché para sacarme el saco porque me dio ya, calor. bueno, me dejaste hablando solo, pero fue entretenido y simpático. David, una persona que tiene gripe, hay tanto mito ahora, podría tener coronavirus. Sí. ¿Ya? ¿Cuántos días después que se siente bien deben pasar para que esa persona no esté en riesgo de contagiar a otros si es que tuvo coronavirus? 15 días, 14 días, 2 semanas. Después de sentirse bien. Sí, porque le están pidiendo
ese margen de seguridad, porque las personas que tienen más resistencia a la insulina, a pesar que ya se han recuperado, todavía están contagiantes, están en estado contagiante. O sea, el problema metabólico incluso perturba la plenitud del sanar, o sea, el sanar plenamente. Ya. Entonces, o sea que si alguien ha quedado para este fin de semana en almorzar, por ejemplo, con una persona que estuvo resfriada hasta el lunes, lo recomendable es que mejor se espere una semana más. sí, yo creo que si alguien está con signos, mira, el coronavirus no es tan difícil de discriminar, no es tan difícil de confundir. O sea, uno cuando ha visto más de 10 pacientes, ya los demás son parecidos. En otras palabras, quiero que la población sepa, lo típico es la tos seca, cuando tienen signos, ¿no? O sea, tos seca. Es sumamente extraño que haya rinorrea. ¿Por qué? Porque los virus de rinorrea son otro tipo. Entonces, si alguien tiene rinorrea, coronavirus no es. Si tiene tos seca, lo más probable que sea un coronavirus, ¿no? Asma, Ahora, dolor de garganta. sí, esos son comunes, pues. Lo demás ya son cosas comunes. Malestar general, dolor de cabeza, sensación febril, incomodidad, no tener ánimo para hacer nada. La otra cosa rara que el coronavirus no se les quita el apetito al inicio, ¿no? En cambio, en otros problemas virales, la mayoría tiene inapetencia, ¿no? El coronavirus no. Bien, Ahora, David. he escrito que la anomia es importante en los primeros signos, primeros días también. ¿Podrías darnos algún teléfono o recomendar una página, un fanpage o algo así, por si alguien te quiere conectar? Mire, yo tengo mi asistente es el 951-735-477. ¿Lo puedes repetir? 951-735-477. Quisiera decirte una cosa muy cortita. Cuando uno tiene una persona en casa y va a ser monitoreada, tiene que tener, por ejemplo, en casa un oxímetro de pulso, porque el médico te va a preguntar, ¿cuánto estás saturando? No tengo oxímetro. Por si acaso ya han comenzado a llegar, porque la semana pasada no había en Perú oxímetro. Después tienes que tener termómetro, después tienes que saber cómo se mide la frecuencia respiratoria por minuto, y tienes que saber cuánto es su basal, porque hay personas que respiramos 8 veces por minuto como yo, y otros respiran 14 veces por minuto como yo, como otras personas. Entonces, una preguntita, ¿hay talleres o cursitos sobre eso en la sociedad? No, nadie les está importando eso, porque el noticiero le importa el escándalo, al Estado le importa apagar el fuego porque tiene muchos frentes, y los más frecuentes de los frentes que está apagando el Estado es los frentes de las regiones, de la corrupción de las regiones. Ahora, quiero un detalle. Por ejemplo, saber cuánto es mi tiempo de apnea, o sea, cuánto tiempo yo como persona puedo dejar de respirar, porque eso me ayuda a saber en qué tanta condición biológica pulmonar estoy yo. Por ejemplo, la mayoría de personas en Perú están con menos de 20 segundos. Eso es pésimo. Deberían estar por encima de 40 segundos que puedan parar su respiración y no asfixiarse, no sentirse la desesperación de la respiración. Y si fuera una persona entrenada, estaría 2 a 3 minutos sin necesidad de respirar. Eso es un entrenamiento tisular, fisiológico y pulmonar. No se logra mucho, no tan rápido, pero por lo menos yo tengo que saber en qué estado de función pulmonar estoy, teniendo mi basal, cuántas veces respiro, descansando 5 minutos en forma horizontal, y cuánto tiempo puedo yo hacer apnea en segundos en estado basal, porque es un buen indicador de cómo me estoy alterando. Igual, la presión arterial, cada persona tiene su presión normal. Eso de hablar de hipertensión en general no sirve, porque cada persona, por ejemplo, hay gente que tiene 110,75. Si esta persona está en 125,90, ya está haciendo hipertensión y ya se siente mal. Lo que sucede, ¿Cuánto dijiste? Lo último, ¿con 90 cuánto? Lo que sucede es que lo importante es reconocer el basal de cada uno. Por ejemplo, tengo muchas pacientes que su presión normal es 100,60. Con eso viven. Y eso es buena presión. Esa es mi presión. Es buena presión. Ahora, los médicos que hacemos medicina de la longevidad, como yo,
por encima de 115,75 ya le consideramos hipertenso. Por Ok. encima de 115,75. No quiere decir que le damos fármacos para la hipertensión, sino exploramos qué hay detrás de esa manifestación, porque la hipertensión es manifestación que el tejido se está asfixiando y requiere que la sangre vaya a más presión para que llegue a los tejidos más distales. Entonces, si esta persona me está teniendo más presión, me obliga a investigar qué hay detrás para poder curar o atender su problema metabólico. David, ¿por qué una persona cuando vive una emoción violenta, una noticia, por ejemplo, se le puede bajar o subir la presión? Es que eso va a depender si uno hace, por ejemplo, predominancia simpática o parasimpática. Eso sería importante también comentar. Por ejemplo, hay personas que tenemos predominancia simpática. En realidad, la predominancia simpática son aquellas personas que son más pilas, más rápidas, pero inmunológicamente no es la mejor condición. O sea, el sistema simpático realmente deprime el sistema inmune. Hay otras personas que son, por ejemplo, que se duermen con facilidad, esos son de predominio parasimpático, y estas personas de predominio parasimpático tienen tendencia a tener sistemas inmunes en mejor condición. Bien, David, con esto acabo y después te doy la palabra para la despedida. Conozco una persona que tiene que culminar una operación que le hicieron. Yo creo que es una operación delicada, pero que también tiene de rutina. ¿Qué es lo recomendable? ¿Que se opere en qué mes a partir de todo lo ocurrido? ¿Tú le recomendarías esperar? Primero, obviamente, que no se opere en un lugar público, porque ahí hay mucho riesgo que ingresen pacientes muy contaminados. Segundo, que esté seguro de que está sano. La forma como estamos haciendo en ese tipo de cirugías es hacerle una prueba que siga algo así en su cuarentena y hacerle una prueba 2 horas antes de la cirugía. Si yo tengo una prueba negativa y la otra vez me sale negativa de anticuerpos, esa persona está bien, no le va a pasar nada, porque en el hipotético caso, el hipotético peor caso, que se contamine en el posoperatorio inmediato, o sea, al día siguiente de su cirugía, esta persona recién va a hacer síntomas 15 días después, cuando ya su cirugía ya está recuperada. Entonces, por eso estamos cuidando. Bueno, la vez pasada, le cuento al público, diversas plataformas se sumaron a la entrevista que yo le hice al doctor Ruiz. Tuvimos más de 26,000 personas que vieron el programa. Eso a mí me encantó. David, te damos unos minutos para que te dirijas a tu público. Muchas gracias. Mira, yo quiero que sepan que tenemos que tener estrategias para mejorar nuestro sistema inmune, sí o sí, porque sea con vacuna o sea sin vacuna, o sea, te infectes en realidad, si sin un buen sistema inmune no vas a ir a ninguna parte. La otra, ¿en qué tenemos que bajar? Primero, bajar la glucosa, optimizar nuestra suplementación en forma inteligente, no envenenarnos, y atender la disbiosis intestinal. El sistema intestinal es el responsable de muchísima parte inmunológica, y si no lo estamos atendiendo, nos va a ir mal. La disbiosis es el equilibrio, vamos a llamarlo así, de la flora bacteriana. Sí, que la mayoría de personas... ¿Y para ello también hay medicina natural? No, simplemente no agredirlo. Porque la mayoría de personas la agredimos porque comemos muy mal. Pero, la otra, tener estrategias para mejorar nuestra disminución de posible contagio. O sea, usar las mascarillas, usar la limpieza, los desinfectantes que yo te estuve comentando, porque no podemos estar solo con agua y jabón y lejía. No estoy diciendo que no sirva, pero tengo pacientes que han hecho neumonitis por oler a lejía, por el vapor de lejía. O sea, es que hay que investigar un poco. Después, otra cosa, tenemos que aprender a utilizar el ozono, porque es barato, ecológico, y el ozono se produce en un equipo que pesa 3 kilos, y se va yendo por habitación en habitación y se desinfecta. Se cierran las puertas y ventanas, y no es como la luz ultravioleta, porque nosotros en sala de operaciones, estoy contándote en el siglo pasado, o sea, 30 años atrás, esterilizamos con químicos y luz ultravioleta. Pero ahora se está utilizando mucho los químicos y el ozono. ¿Por qué? Porque se mete en todo el lugar, porque es un aire.
y el aire se produce, y más o menos necesitas unos 15 a 20 minutos de tiempo. Después tenemos que aprender a usar, como decir, químicos que antes eran de uso profesional, así como estas cosas que eran de uso profesional, no es que han sido creadas para la pandemia, que ahora tenemos que usarlas nosotros. También tenemos que aprender a usar químicos que antes eran solo para restaurantes y solo para la industria hospitalaria, ahora en casa. Y es una cosa muy fácil de aprender. Después tenemos que aprender a utilizar filtros de agua, porque no vamos a estar comprando agua destilada toda la vida. El agua destilada es para diluir los químicos que te digo. Y si yo quiero tener verduras de mejor calidad para comer cosas más frescas, que es lo que tú y yo queremos, que sea lo más natural posible, tengo que remojarlas en agua ozonizada, que es obviamente, no solamente la revitaliza la planta, la lechuga se ve, parece que recién han sacado de la chacra, sino que se le mata el ozono recién, el agua ozonizada recién sacada, cuando uno remoja la verdura, mueren los virus y bacterias de ahí. Ahora, para prepararnos para la atención a una persona que está infectada, yo tengo que haber tenido habilidades para manejar un oxímetro de pulso. Hace pocos días nomás estuve manejando un paciente porque no podían llevarlo al hospital porque estaba en casa, estaba con su oxígeno, y el señor, en el momento que la señora se quedó sola, no pudo cambiar el balón de oxígeno. Y el señor se puso azul, le dio un infarto y se murió. O sea, si le hubieran cambiado el balón de oxígeno, es que es muy duro. La llave Stilson, ¿qué quiero decir? O sea, no es que la hija no quiso, no previó que se iba a terminar. Sabía cómo hacerlo, pero no tenía la fuerza suficiente para mover esa llave. Entonces, si yo voy a atender a alguien en casa, tengo que tener estrategias y entrenarme. ¿Me vas a dejar el balón? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se pone? ¿Con qué llave lo hago? Y para terminar, es saber nuestro basal, nuestro tiempo de apnea, nuestra temperatura, el ejercicio que yo te dije al inicio, cuánto respiro por minuto. Porque le digo, ¿y cómo estás respirando? Y me dan su frecuencia cardíaca. O sea, respirando, por Dios, ¿cuánto respiras por minuto? Pero cuando están contando, ya dejan de respirar ya. O sea, tengo que saber que yo tengo que descansar 5 minutos en basal y ahí comenzar a contar. Esa es mi frecuencia respiratoria real. Porque cuando yo estoy caminando, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, mi frecuencia respiratoria varía. Ahora, un glucómetro es sumamente sencillo de usar. La mayoría de personas, el instructivo lo usa, pero recuerda que el glucómetro me hace reacción cruzada con la vitamina C. Entonces, si yo me lo tomo en la mañana, después de haber tomado mi vitamina C, mi glucosa va a estar volando, pero no es mi glucosa, es la exosa que hace reacción cruzada, que el ácido ascórbico, el glucómetro doméstico lo dosa como si fuera glucosa en sangre. Entonces, yo lo utilizo el glucómetro para dosar la cantidad de ascorbemia que tiene mi paciente. O sea, yo le doy vitamina C y digo, ¿cuánto sale? Pero no le estoy dosando glucosa, le estoy dosando ácido ascórbico, porque es la única forma práctica que uno tiene para dosarle si estamos llegando a los niveles que yo quiero que se llegue. Y para terminar, tenemos que saber que una cosa es lo que le pasó a los médicos que estuvieron con sobrecarga de carga viral y sin ningún equipo de protección. Ese nivel de exposición que han tenido los colegas, en tu casa nunca va a ser posible. Porque si es un enfermo o dos, no decenas de enfermos. Así que no te aterres. Y por último, discúlpame este punto, es que tenemos que saber que no tenemos que tomar corticoides. No tenemos que bajarnos la fiebre. No hay un solo trabajo en el mundo, que se haya demostrado que bajar la fiebre ayuda. Tengo 2 pacientes que felizmente voy a comentarlos hoy en la noche en mi página de Facebook, Dr. David Rivela, que me han permitido, porque no todo el mundo, hay personas que tienen derecho, por supuesto, de reservar su problema personal, pero 2 los he convencido para que me compartieran sus resultados de laboratorio. No han tomado ningún antipirético, ningún analgésico, y dice, doctor, yo creía que usted nos quería matar, me dicen, porque me duele la cabeza, aguántate, tengo fiebre, aguántate. Resulta que han hecho niveles de anticuerpos 5 veces más que las otras personas. Incluso en el laboratorio les llama la atención. ¡Wow! ¿Qué cantidad de anticuerpos? Porque no le hemos dado corticoides y no le hemos bajado la fiebre. Y esa es la mejor manera, porque esa persona no se va a volver a infectar. Está
pues está recontra protegida, porque hizo buena cantidad y calidad de anticuerpos. Bien, terminaremos con una pregunta a partir de lo que has dicho. Estos aparatos que miden la temperatura son realmente eficaces. Creo que ya se retiró, se le fue la comunicación a David, ¿no? Bueno, ya, lo dejamos ahí. Yo iba a contar que el otro día fui al WOM y me pasaron el aparatito y tenía 35 de temperatura. ¿Cómo va a tener 35 de temperatura? Es imposible, pues, ¿no? Entonces tengo ciertas dudas sobre esos aparatos. Gracias una vez más a Jorge Ceballos y a Radio Miraflores por este espacio que nos brindan. Fue David Ruiz y viene muy pronto Javier González Orachea. ¿Quién es Javier? Es un extraordinario analista político, presidenciable, ¿eh? Presidenciable. Y después vienen varias sorpresas que creo que van a gustar mucho a nuestro público. Y también viene una astróloga de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego.